Bueno, pues voy a hablaros de instrumentos para control de las inundaciones. En primer lugar, yendo un poco ya más al grano en cuanto a como una introducción, hay que apuntar que las inundaciones están más ligadas, de hecho, al aumento de la exposición que de la propia peligrosidad natural, como a veces se llega a pensar, y que las herramientas hay que vincularlas más bien un poco a reducir esa exposición, sobre todo mediante la ordenación del territorio, que a muchas veces acciones estructurales que a veces también se requieren, ¿no? También apuntar, por otra parte, que cada contexto requiere actuaciones muy distintas en función de lo que se puede trabajar en cada caso, ¿no? Estos instrumentos un poco debidamente combinados, tanto sobre todo la investigación, es un elemento primordial, la investigación en reducción de riesgo, de la que se debe derivar evidentemente legislación aplicable al riesgo y que se pueda actuar como elemento de prevención, y que a veces en algunos casos puede derivar también la ejecución de obra civil, pero no siempre, realmente. También, por otro lado, hay que comentar que es muy importante en el tema del riesgo la cuestión de la educación. La educación en el riesgo es muy necesaria para que la población sea realmente como prepararse ante este tipo de eventos. Y por último, precisamente derivado de esto, hay que también comentar que la comunicación del riesgo debe ser cada vez mejor para que haya una verdadera alimentación de esa educación que hemos comentado antes en el riesgo. Todo esto con la idea de superar cierto tipo de creencias que a veces no son las más adecuadas. Bien, según el contexto, hablamos también de actuaciones distintas, porque si estamos hablando de un cauce en área urbana, la planificación urbanística que se tiene que emplear dependerá también de que estemos hablando de un área no ocupada, con lo cual es más fácil simplemente declarar un suelo no urbanizable, o es más complicado cuando sea un área ocupada ya, por tanto habrá que hacer medidas estructurales dentro del PGO y planes especiales aplicables a esa zona, como yo digo, ya consolidada. Cuando hablamos de un área natural, es quizá un poco más fácil, aunque son elementos mucho más amplios, hablamos ya de planificación hidrológica mucho más de amplio espectro y de planes específicos anti inundaciones y también de restauraciones fluviales, como digo, mucho más integrales que lo que hemos apuntado en el caso anterior. En todos estos elementos la cartografía resulta sin duda un elemento decisivo en esta planificación territorial. El enfoque que le damos al riesgo es muy importante porque si creemos que la naturaleza es el problema, pensaremos siempre que hay un aumento de la peligrosidad, que hay también, por supuesto, una especie de imprevisibilidad de este peligro y que cada vez hay más desastres. Y pensaremos siempre que la forma mejor de actuar es la de medidas curativas post-desastre que tiene que actuar sobre la infraestructura. Cuando en realidad el enfoque más adecuado es el verdadero problema es la acción del ser humano, sobre todo debido a que ocupamos cada vez más espacios de riesgo, por tanto aumenta más la vulnerabilidad de las poblaciones y aumenta el riesgo, pero sobre todo, como digo, desde este punto de vista. Sin duda, en estos casos, lo mejor es hablar de una ordenación racional del territorio como medida de actuación más adecuada. Según los tipos de inundaciones hablaremos de actuaciones distintas, por eso es conveniente distinguir básicamente 6 tipos de inundaciones. Por un lado, las inundaciones pluviales abundantes y continuas, como la del río Guadalete en Jerez en diciembre de 2009. Por otro lado, inundaciones pluviales intensas muy concentradas, de la que es ejemplo paradigmático el camping Las Nieves de Viescas en agosto del 96. Las inundaciones pluviales torrenciales de más de 200 litros en 24 horas, que son quizá un poco las más conocidas en España, muy vinculadas al fenómeno denominado popularmente como gota fría. También es importante destacar las inundaciones por deshielo rápido, en este caso sin duda el ejemplo paradigmático en España sería el del Ebro, en sucesivas ocasiones, sobre todo en primavera. También las que tienen que ver con roturas de presas, de lo que también es un claro ejemplo en España el caso de la Pantanada de Dotous en octubre del 82. Y por último hablaremos de inundaciones por avalanchas, de las que en España no hay muchos ejemplos, pero sí que podemos ver algunos de ellos cuando hay una avalancha en el vaso, por ejemplo, de una presa sobre todo. Bien. Tipos de intervenciones hay muchas, en función, como digo, del tipo de actuación, del contexto en el que estés y del tipo de inundación al que te enfrentes, tanto construcciones de presas como canalizaciones, desviaciones de cursos, que a veces son las más adecuadas, siempre que ello sea posible. Ya un poco más integrales resultan lo que son restauraciones de cuenca o restauraciones del propio curso fluvial. Luego, más modernamente, en el caso de Alicante hay ejemplos paradigmáticos en el plan antirriadas, como los depósitos subterráneos de retención o los parques inundables que se han ido aplicando en legislativa urbanística mucho más recientemente. Todo ello, sin duda, recogido por un concepto mucho más amplio, que es el de la ordenación del territorio, que sí quizá el que mejor tendríamos que aplicar en los contextos que tienen que ver con zonas inundables. Sin duda, muchas veces se ha actuado, tanto en España como en otros lugares del mundo, a golpe de catástrofe, y muchas veces cada actuación estructural ha ido
digamos, ha ido después de algún episodio catastrófico destacado. Aquí hay algunos ejemplos, yo sobre todo destacaría el ejemplo del Plan Sur, del caso de Valencia, en el río Turia, después de la inundación de octubre del 57, o el caso de las actuaciones que se hicieron en el País Vasco después de las inundaciones del año 83, o el caso también paradigmático para el ejemplo de Alicante, de los planes anti-inundaciones que se ejecutó a partir de las inundaciones de septiembre del 97, aunque había habido precedentes ya de este plan a partir de las que tuvieron lugar en el año 82. Evidentemente, todas estas actuaciones se engloban en aspectos más amplios, como los que tienen que ver con sequías o con el contexto más general de cambio climático, y son aplicaciones como los del Plan Hidrológico Nacional, planes autonómicas de gestión o directivas incluso europeas que obligan a delimitar zonas de riesgo en cartografías, evidentemente, que se apliquen a zonas inundables. En definitiva, hay medidas legales efectivas para esta reducción de extremos hidrológicos que tienen que ver, sobre todo, en buena parte con elaboraciones de cartografías de riesgo que sean de obligado cumplimiento, que afecten a todo tipo de ámbitos, tanto los más locales como los más generales, y que sin duda vayan buscando esa reducción del riesgo de inundación, básicamente a partir de medidas legislativas, como digo, efectivas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y en principio pues esto serían las principales actuaciones que habría que hacer delante de las inundaciones que afectan a distintos lugares del mundo.